Todas las fotografías de él no alcanzaron a salir al mercado, ninguna de las salió con un poquitico nada más. Esa era la vida de ese señor, la fotografía. Jesús Cañas Escobar nació en 1919 en Barbosa, hijo único de don Paulino Cañas y doña Engracia Escobar. Hombre de finos modales, amante del teatro y la poesía, formó hogar con la distinguida dama doña Carola Mejía, conformado además con sus 3 hijos. En 1925 realiza sus estudios de primaria en la Escuela San Carlos Borromeo. Llegó a representar obras de teatro en el antiguo Teatro de Barbosa, en compañía de Jorge Ochoa, que da el periódico El Valor. Don Jesús Cañas vivió en lo que es hoy la calle del Comercio, específicamente en el centro comercial del Pasaje. Sus 2 pasiones eran fotógrafo y comerciante. Se puede decir que más de 40 años de historia de Barbosa quedaron plasmadas en sus fotografías. Jesús Cañas, dadas sus condiciones y para la época en que él se desempeñó, no pudiéramos hablar de fotografía como profesión. En esos momentos era un oficio. ¿Por qué lo escogió? ¿Porque le gustaba o porque tenía los medios o porque la necesidad en ese momento así lo requirió? Digamos que él entonces se dedicó a esa actividad de fotografía más que todo por su gusto por aquella actividad. Descartemos entonces que lo hubiera hecho como profesión y digamos que la misma práctica lo hizo ir perfeccionando ese arte en él, no como profesión, repito, sino como un oficio. Que él se encargó de recoger la historia del municipio a través de su cámara y dejar esa historia plasmada en imágenes. ¿A qué más se dedicó Jesús Cañas? Combinó este oficio con el oficio de comerciante. Pero en los primeros años, cuando se dedicó a la fotografía, estuvo muy enfrascado en el tema de fotografía solamente. Y hay quienes dicen que también se dedicó al cine. No digamos que aquí se grabaron películas o que hubo actores de primero o segundo orden, pero sí dejó algunos eventos en unas cámaras de video que para esa época él también consiguió. Se dice inclusive que sus hijos tienen las cámaras, tanto la de fotografía como las cámaras de video. Entonces los hijos de él también tienen en su herencia y en su colección las cámaras de video y de pronto las cintas, porque en aquella época eran cintas, tienen las cintas de algunos cortometrajes o de algunos eventos sociales que también quedaron plasmados en esas cámaras de él. Fue el único fotógrafo para la época en que él se desempeñó como fotógrafo, no había más. Era el único que tenía los medios, el único que tenía las cámaras y el único que conocía el oficio. En algunos eventos importantes, porque para él eran importantes los eventos locales, es decir, todo lo que sucedía en el municipio, pero cuando eventualmente se dio algún acontecimiento especial que fuera noticia a nivel local o departamental o nacional, como la inundación de Barbosa en el 55, o cuando se chocaron los trenes en la estación, vinieron otros fotógrafos, pero digamos que las primeras imágenes y las que fueron primicia, fueron las imágenes de Jesús Cañas, porque él pudo estar en el lugar de los hechos muy ligero, digamos que él llegó de primero al lugar de los hechos, entonces él no tenía ni quien compitiera con él acá, y él era entonces el que manejaba la noticia, digamos, a nivel de Barbosa. ¿Qué motivó a Jesús Cañas a ser fotógrafo? Volvamos a la primera pregunta. Digamos que o fue la necesidad del momento, o era porque los medios se lo permitían, o era porque era el único que lo hacía en ese momento. Esa fue la mayor motivación de él. Sin embargo, algo había en él que lo llevara a desempeñarse en ese oficio. Digamos que todos cuando tenemos alguna inclinación o nos gusta algo, luchamos por ese ideal o desempeñamos o desarrollamos ese favoritismo o esa inclinación o ese gusto por hacer algo, y él tenía los medios pero lo hacía con ese gusto. Digamos que era un personaje fuera de lo normal,
fuera de lo normal en el sentido de que se le dedicó de lleno a su oficio. Entonces, él mismo estaba en su laboratorio de revelado, él mismo revelaba las fotografías. Es decir, él aprendió el oficio completo, desde tomar la fotografía y tener su propio laboratorio de revelado en una de las piezas de su casa. Entonces digamos que el tiempo libre no era tiempo libre, era un tiempo dedicado todo al oficio que él desempeñaba y a las labores de él. Entonces cuando no estaba en su almacén, estaba con lo de la fotografía, pero digamos que la totalidad del tiempo de él estaba dedicado siempre a lo mismo, a su oficio de fotógrafo y a desempeñarse también como comerciante sin alejarse de las labores familiares, de lo normal de cualquier familia, en las condiciones en que en aquella época se vivía. Digamos que no tenía una inclinación, porque los fotógrafos hoy en día eligen, el fotógrafo de profesión elige un campo específico para hacer su fotografía. Hay fotógrafos, fotógrafo de periodismo que está frente al acontecimiento, frente al evento. Hay fotógrafos de modelos, hay fotógrafos dedicados única y exclusivamente a la naturaleza. Entonces digamos que para aquella época lo que más le importaba al fotógrafo era el acontecimiento local, era el reportaje inmediato, era la primicia, era el acontecimiento como tal. Enamorado. Digamos que al final de sus años, cuando ya estaba en el almacén, uno le veía cierta inclinación por las mujeres jóvenes. Le llamaban mucho la atención las niñas jóvenes, las atendía con especial cuidado en su almacén, pero además uno notaba que él, con las niñas que él empleaba en su almacén, eran niñas muy jóvenes y muy maquilladas. Pareciera ser que uno de los requisitos para trabajar en su almacén era que fueran niñas jóvenes y maquilladas. Y se le veía a él, obviamente, el entusiasmo por atender a las mujeres. El trato era muy diferente, y más si se trataba de niñas jóvenes. Supongo que, como muchos, él nunca se imaginó que él iba a dejar un gran archivo o un archivo importante de historia para la posteridad, para el futuro. Y hoy, después de 20 años de muerto, miren ustedes lo importante de haberlo conocido y de él haber plasmado esas imágenes y esos recuerdos. Hoy, esto que estamos haciendo acá frente a esta cámara y contándolo a nivel académico, es precisamente la importancia que revistió aquel personaje en algún momento, y que de ahí se deriva entonces lo importante que fue su oficio en ese momento. Si no hubiéramos tenido hoy la oportunidad de conocer esas imágenes, si no hubiera existido él con su oficio, hoy no estábamos pasando este reportaje y no estábamos conociendo la faceta y la vida de un personaje que revistió en algún momento un pasaje importante de la vida del municipio de Barbosa. Luego de él y su familia haberse ido de Barbosa, por ahí algunos de los comerciantes de Barbosa quedaron en poder del archivo de Jesús Cañas. Algunos se los llevaron, pero tengo conocimiento de que gran parte de ese archivo reposa todavía en Barbosa. Un comerciante de acá del municipio como que tiene en su poder mucha de la fotografía de Jesús Cañas, pero digamos que no está en las manos de quien valorara cómo se debe ese trabajo. Ese archivo de Jesús Cañas tendría que estar muy bien protegido, en condiciones especiales como lo requiere la fotografía, o en un archivo histórico, o en la Casa de la Cultura, o en algún museo, pero no se le está dando el trato que se debiera a ese archivo tan importante que dejó Jesús Cañas. Es más que un documental, es reconstruir la historia de nuestro municipio. Es abrir la puerta que construye memoria para las épocas futuras. Es brindar a los demás la oportunidad de conocer desde la fotografía de Barbosa desde sus primeros años hasta hoy, aún en edificación. Es poder recordar a un personaje que detuvo el tiempo con sus mejores herramientas, sus cámaras.
Es conservar la memoria que mantendrá vivos a quienes se fueron dejando huellas imborrables. Reconstruyendo memoria, llenándonos de pasión por este municipio que nos llena de orgullo y mucho amor. Esto dejó de ser un trabajo académico para convertirse en una enseñanza para toda la vida, un proyecto que nos acercó a grandes personajes y gigantes recuerdos.